Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gary Mahakronkin desde Chile Central. Les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos principales. Se trata de la danza holística Yokchi que impartimos los días miércoles en su formato teórico al inicio para todo el público en Instagram y Facebook, Magani Mahasa, y después en otra plataforma para los y las inscritas en este taller. Eh, Nuestro tipo de danza pertenece al índole alternativo, holístico, y se trata de dos fases generales cada clase, la parte práctica, casi 90 minutos, una fase personal, individual, como autodisciplina, lo que dice su nombre, Yogchi, lo mejor del yoga pasivo y activo con danza, y Tai Chi pasivo y activo con juego, y después vienen las cuatro músicas principales y otras secundarias. Entonces ahí tenemos músicas rítmicas para la parte de juego, catarsis, etcétera. Después tenemos música muy suave, sin ritmo, para la parte de relajación y otros aspectos relacionados con posturas, etcétera. Después viene la música melódica lenta para la parte de fluidez lenta, crecimiento, el despertar. Y finalmente viene el cuarto tipo de música rítmica para la parte de danza, la parte de baile, de movimiento y todo lo que corresponde esa parte con caminatas, con juegos, pero con ritmo. Después, una clase práctica de los días miércoles en la noche de nuestro estilo de danza holística trabaja los 8 pasos generales. Entonces empezamos con soltura y juego, después vamos a automasaje, eso en la primera fase, como hemos dicho, todo individual, después en la segunda fase interactivo, aunque sea virtual. Después avanzamos en las 8 partes a el ablandamiento lento, normalmente descendente, ahí la música es diferente, más tiende a ir sin ritmo. Después viene la parte de estiramientos posturales, ahí los que hacen yoga, entonces les favorece un poco más porque ya tienen alguna formación, una idea cómo se puede ordenar las posturas. Se nota que tiene algún trabajo en general, siempre hay excepciones. Hay gente que nunca ha hecho yoga y les sale algo, y hay gente que ha hecho yoga y no les sale bien porque también hay que entrenarse a hacer yoga con música de fondo, por ejemplo. Después vienen posiciones meditativas y recién empieza el ritmo melódico lento. Empezamos con respiración interna tipo pranayama, después externa con estiramiento tipo vinyasa, y después se sube hacia arriba tipo chikung, cámara lenta en el mismo lugar, para ir desplazándose en el siguiente paso tipo tai chi, desplazamiento lento. Recién viene la parte más rítmica, ahí se convierte el desplazamiento en caminata, biocaminata o marcha. Ahí en la séptima parte viene la danza lúdica, normalmente en diferentes consignas, dependiendo del grado de la situación. Entonces ahí se dan diferentes danzas como danzas de elementos, danzas interactivas, danzas circulares, etcétera. Y termina la parte individual con danza juego o bailudeo, baile lúdico, usando la jinga de la capoeira en forma simplificada. Y eso, para ir a la parte interactiva, usa la misma música, danza juego, para convertirse en juego tipo kung fu, como animales, como niños. Y después viene el masaje, pero en pareja. Después viene todo, el ablandamiento lento en pareja, los estiramientos posturales en pareja. Hay diferentes maneras de hacer todo en pareja. Puede ser simultáneo o uno primero hace a la otra persona y después la otra persona retribuye al revés. Después viene meditación en pareja, después viene Tuisho, muñecas que empujan en pareja, desplazamiento lento, caminata en pareja, y termina con danzas finales.
entonces rondas finales, y ahí es a grandes rasgos. Ahora, en un año lectivo normal, tiene 3 trimestres generales y uno especial de propedéutico para los que quieren ser monitores, con lo que corresponde de evaluaciones trimestrales, 14 módulos y la tesina al final para tener la certificación en nuestro estilo. Entonces el primer grado, un curso trimestral, todo lo básico de todo lo que hemos hablado. El segundo grado, todo lo variante, secundario. El tercer grado es todo lo mágico, profundizando en cada parte de importancia, convirtiendo la clase técnica en un viaje místico sobre el escenario mágico, como decimos en nuestro método. Uno está parado en un kineplano, es 4 direcciones principales, 4 esquinas, parecido al bagua chino, para desplazarse con significado. Adelante, por ejemplo, trabajamos todo lo que es futuro, atrás el pasado, a la derecha lo masculino, a la izquierda lo femenino. Al noroeste trabajamos todo lo que es espiritual, al suroeste trabajamos todo lo que es material, al noreste trabajamos todo lo que es protectivo, al sureste trabajamos todo lo que es conector, etcétera. Tiene todo connotaciones bioquímicas también, porque ahí trabajamos los meridianos, los chakras, todo lo que implica la conexión entre lo científico, comprobable, directo, medible, y lo esotérico, lo místico, usando algunas herramientas orientales. Por eso son danzas alternativas con un toque especial de muchos años de práctica de diferentes tipos de danza en esta vida, y en los últimos años de afirmación de nuestro estilo y su toque especial, obviamente. Después tenemos el kine eje, el eje de los 3 niveles básicos, arriba, medio, abajo, y 4 intermedios, como los 7 chakras. Entonces el kine plano es como los 8 trigramas, y el kine eje como los 7 chakras. Después viene la kine esfera de los bailarines, los 5 sólidos platónicos. Tenemos el tetraedro, cada uno trabaja una parte importante de la profundidad, porque hemos trabajado lo horizontal, lo vertical, ahora lo hondo, para hacer la cubicación en el cubo, estando en el cubo mágico, energético. Entonces ahí trabajamos el tetraedro, trabajamos el hexaedro, trabajamos el icosaedro de 12 caras de los bailarines profesionales, trabajamos el octaedro y trabajamos el dodecaedro, los 5 más 3 especiales. Tenemos el tetraedro estrellado, tenemos la semilla, tenemos la esfera. Ahí en una clase con esa visualización, con entrenamiento básico, porque todo lo que hacemos tipo puente no pretende reemplazar la parte tradicional, profesional de las danzas, que necesita años y mucha dedicación para abarcarlo, ya sea tradicional, oriental, antiguo o moderno, danzas contemporáneas y tribales, mezclados, sin hablar de las danzas circulares y de paso universal, que lo hacemos en otro contexto, tienen otro tipo de taller también, aunque no hay un taller específico para eso, pero hacemos parte de otros talleres como fines de semana, de festejo, etcétera. Entonces, a través de eso, en el tercer grado de nuestro método dancístico, trabajamos para que uno vaya en el espacio que hemos hablado y el tiempo. Uno podría ir al pasado, al futuro, a tiempos paralelos, como somos alma, un fractal o varios fractales que componen el alma. Entonces podemos ir en viaje usando el cuerpo físico conscientemente, en viaje astral, en viaje mental. Entonces hacemos una danza mágica, prácticamente. Y justamente el artículo que vamos a leer, como de costumbre, y comentar, es un artículo pequeño sobre las danzas rituales en contextos religiosos. Sabemos que hay diferencia entre danza y baile. La danza es cuando hay expresión plena, el baile es solamente el cuerpo. El común de la gente
fácilmente puede mecer con algún ritmo, hacer baile. Muy pocos animales, especialmente muy cercanos a los humanos, hacen ese tipo de baile, pero danza no lo hacen, hacen su tipo de danza muy rústica, muy para apareamiento, etcétera. No es nada rítmica, nada organizada, como en el caso de los monos o algunos pájaros, etcétera. Los humanos tienen algo especial, no son, tienen algo de animal, obviamente tienen algo divino, pero tienen algo especial humano y esa es la danza, esa es la música, ese es el ritmo que sacamos algo de los dioses, por decir, los seres superiores, sutiles, y otros también, y sacamos algo de los animales usando el cuerpo con toda su complejidad muy interesante. Esa es la diferencia entre danza y baile. La diferencia entre religión y espiritualidad. La religión son eh, una composición de creencias específicas en algún culto que puede ser monoteísta, politeísta, ateísta, etcétera, y hay que creer y normalmente tiene templo específico, libro específico, líder específico, cadena discipular, montón de cosas y es todo un engranaje que pretende la conexión espiritual, pero viéndolo muy bien, muchas veces no es así. A veces puede ser en algunas partes o dependiendo del cura, de la persona religiosa, del chamán, puede llegar muy cerca a la iluminación haciendo un esfuerzo especial. Pero la espiritualidad más bien no tiene ese tipo de estructura, se basa en algo parecido, pero es mucho más abierto. Es como decir el yoga y el hinduismo. Hay mucha diferencia. El hinduismo es una serie de creencias, rituales, templos y todo. El yoga no necesita templo, no necesita creencia. Puede tener referencia a algún libro de Patanjali, por decir, como el taoísmo. El taoísmo alquímico puede tener referencia de Lao Tse, el I Ching, el Tao Te Ching, etcétera, pero es una práctica que usa quizás algunas artes marciales, trabajo alquímico y fácilmente puede encauzar a la iluminación, al despertar, etcétera, aunque no lo garantiza, pero no hay intermediarios en ese sentido. Entonces, cuando se hace una danza ritual en contexto religioso, aquí hablamos danzas rituales abiertas, porque hay danzas rituales organizadas como las danzas circulares y de paso universal, danzas folclóricas del mundo y danzas místicas. Y en contexto espiritual, aquí ahí vamos a remarcar la diferencia. Bien, vamos a leer este texto. La danza ha tenido desde la antigüedad una importante relación con lo religioso y decimos lo espiritual. Civilizaciones primitivas danzaban siempre para comunicarse con los dioses o provocar estados alterados de conciencia. Lo curioso es que las religiones antiguas se basaban en la danza, africanas, siberianas, amerindias, etcétera. En cambio, cuando vinieron esas religiones monoteístas, politeístas, etcétera, si no suprimieron la danza, pero le pusieron bajo relieve. Entonces la danza era algo parcial o marginal o para ciertas personas, etcétera. No había esa civilización de danza como era lo primitivo. Entonces lo limitaron. Y cuando surgieron las danzas como las danzas sufis, las danzas carismáticas, las danzas cabalísticas, las danzas de Gurdjieff, etcétera, entonces lo miraban con reojo. Entonces algo sospechoso, algo excedente, no es lo normal. Curioso. La danza y aquí habla de provocar estados alterados de conciencia, porque es algo religioso, en cambio algo espiritual, consciente, no es estado alterado, sino estado ampliado de conciencia. Hay mucha diferencia entre alterado. Uno cae en trance como algún chamán primitivo y después hace psicografía, canalización, etcétera. No hay ese dominio. En cambio, cuando uno está en estado ampliado de conciencia, canaliza y en forma muy clara, puede que no sea tan clara, pero al menos algo claro, puede hacer psicografía un poco más clara, puede
trae algo de consciente, es que hay una conexión de iluminación, alineando los chakras, los meridianos, obviamente con ese tipo de danza. Algunos no necesitan la danza, pero aquí estamos hablando en el contexto de danza. Uno también puede canalizar, como ocurre en nuestra clase, al menos la intención. En un año, en 3 meses, el tercer grado mágico, no se pretende hacer esto exactamente, pero se incentiva a hacerlo. Depende de la pasta de la persona, de vidas pasadas, de la intención, la intensidad. Uno podría hacer. Obviamente en nuestra clase de danza no es solamente para la terapia, para el gusto, para la sanación, para la formación, también para vivirla. Puede uno estar haciendo años, como hemos hecho en danzas de Osho, biodanza, contacto, improvisación, danzas circulares. Nos hemos formado de alguna manera, pero disfrutamos cada clase, cada vivencia completamente como si fuéramos novatos. Y lo mismo sirve en nuestro tipo de clase. Una vez a la semana es poco, pero en realidad como planteamos en nuestra escuela es un modelo intensivo para que uno pueda tener todos esos beneficios de salud, de vivencia, de formación y de trabajar la parte bien profunda. Entonces, en una de esas, quién sabe, uno puede hacer algún salto cuántico. A veces hay saltos pequeños que es normal, salto mediano que no es normal, pero se puede hacer, y salto grande, ahí uno se ilumina. Nunca ha sucedido, pero no descartamos como en las danzas sufis. Dice que el creador de la primera danza sufi giratoria, Jalaluddin Rumi, se dice, giraba 8 horas, hacía muchos experimentos, aprendía de muchas referencias de los bhaktas de la India. De otro lado, no de su bolsillo sacó esas danzas, porque él vivía en Turquía, en Persia, no había mucha frontera, eran todos países islámicos, entonces había referencia de culturas chamánicas de la Siberia, culturas orientales de la India, de China. Entonces él probó y se canalizó con un tipo de danza porque hacía otros tipos también. Entonces en 8 horas se iluminaba, dice. Entonces dijo, ese es el método sufi, al menos la parte principal, bien conocida de los derviches danzarines. Lo que fue nuestra primera escuela en los años 70, fuimos iniciados en eso, fuimos cantantes, fuimos danzarines y hemos tenido la primera base. Después hemos crecido en parte en eso y después fuimos a otras escuelas, otros credos, y hemos visto otras cosas, pero siempre estábamos con esa base, con enriquecimiento. La danza promueve la desaparición de la noción de espacio y tiempo. Sabemos que el espacio es relativo ahora con la física cuántica. El tiempo, uno en forma lineal, uno dice pasado, presente, futuro, y hay que vivir el presente que está ahora de moda, el presente ampliado, o que vivir el presente espontáneo es como un borracho o un drogadicto. Entonces no es tan consciente, tiene que ser ampliado. Un poco previsión, un poco visión hacia atrás, y ahí uno hace más equilibrio. Entonces la danza promueve la desaparición de noción del espacio y tiempo. Uno puede vivir en varios tiempos a la vez, eso es lo que estamos descubriendo. Incluso en la regresión está modificando la manera de hacer regresión que hacemos en nuestras terapias muchas veces. De modo que abre simbólicamente las puertas a una nueva realidad, un portal de conexión con lo sagrado. Sagrado porque no se conoce. Cuando se conoce vuelve algo cotidiano pero sublime. Eso es. Nueva realidad, la realidad verdadera, porque la realidad que vemos aquí es realidad aparente. Y cuando uno tiene un método como este, es un método cuántico, atómico, acelera todo y hace saltos gigantes en poco tiempo. Impresionante. En Oriente, por ejemplo, existe la danza taoísta, es Oriente Extremo, estamos hablando. Se trata de un drama de dimensiones cósmicas en el cual el yin y el yang se unen para alcanzar la inmortalidad. Esta danza representa la armonización cósmica y la trascendencia. Bien, en diferentes contextos hay danzas. Ahí nosotros conocemos también las danzas marciales en el monasterio Wudang, que es la cuna del Tai Chi. Desde 1400 aproximadamente se
estableció ese monasterio en contraste con el Shaolin, que es budista, 900 años antes aproximadamente, en otra zona que no está lejana, y se dedicó a danzas taoístas, danzas marciales obviamente, no hacía danza normal. Danzas circulares. En la danza circular, que era el modelo popular nativo en muchas partes, la unión de los participantes es la base de la energía que gira y que no se pierde. Existen, por ejemplo, danzas circulares que se realizan en torno de un músico situado en el centro o en torno a un altar, también alrededor de una estatua o pila o incluso en torno a uno de los miembros concebidos como dios o diosa. Por ejemplo, bautizar por un cumpleaños, etcétera, se puede poner al medio. Se puede poner agua para bendecirla o algún enfermo para curarlo. Entonces ahí podría tener otros objetivos esa danza en círculo. Puede ser danza coreográfica como las danzas circulares sagradas o danzas de paso universal que hay que cantarlo porque son más místicas. O puede ser un poco libre. No hay un paso unificado para todo el grupo, que es una especialidad obviamente. Entonces ahí hacen en círculo o en espiral, pero alrededor de un centro normalmente. Ese es el centro. Pocas veces se hace el centro hacia adelante, o si se hace hacia adelante se hace como media luna, semicírculo. La danza circular propicia la pérdida de la individualidad en la emoción grupal. Los bosquimanos del sur de África, en Namibia principalmente, poseen, esos son pigmeos y tienen un idioma, un desarrollo muy particular en África, son como los japoneses de África, por decir, poseen una danza ceremonial denominada Kung. Se trata de un rito que puede durar muchas horas en el que tratan de alcanzar un estado de trascendencia a través de una energía que se eleva desde la base de la columna hasta el cráneo, otorgándole al sujeto un poder sobrenatural. Lo mismo ocurre con la danza del sol, de las pieles rojas, de los navajos, etcétera, que es famosa ahora en México. Hacen regularmente, hay mucha gente que está en este camino rojo que hacen esas danzas días, 3 días, casi sin comer, eh, o sin comer, los que hacen completamente y sin beber, incluso danzando, danza del sol. Y últimamente hicieron danza de la luna porque ya no puede ser tan machista. En realidad las culturas muy antiguas eran matriarcales, después volvieron patriarcales. Entonces ahora estamos volviendo a equilibrar porque, como dice Claudio Naranjo, estamos yendo a una cultura filiarcal. Significa la cultura del niño interno, ser más inocente, más juguetón, después de jugar los roles eh, patrístico, duro, intelectual, guerrero, y matrístico, muy maternal, muy sobreprotector, etc. La danza frenética griega era un baile circular también. Este se hacía en honor de Dionisios y existía el ascoliasmos, que consistía en saltar y brincar sobre ordes de vino ensangrados. Ahí puede ser un poco más violenta la danza, también la danza de Shiva, danza de Tándava, los antiguos tántricos de la mano izquierda normalmente, con una mano una daga, con la otra una calavera, y hacen la danza y se visten de ropa casi roja o anaranjado muy fuerte, muy chillón. Es la sangre sobre la ropa blanca, como se dice. Y obviamente el origen es sangriento de rituales, de ofrendas de animales, de sangre, incluso humano podría ser, pero ya después lo suavizaron y con la civilización es todo simbólico. Nosotros en nuestras danzas también hacemos eso, pero eliminamos dagas, calaveras, eliminamos trance
catártico, caótico, tiene que ser la catarsis, el caos no caótico, es decir, el desorden ordenado o el orden desordenado, por decir, es algo un poco sutil, pero denota sabiduría, no así como animal. El ditirambo, que suponía canto y encantamiento, y el hiporchemia, hiporchema, movimientos vivos. En el Islam la danza tiene su presencia en los derviches, místicos sufis que danzan dando giros sobre sí mismos. En la danza principal, los giros. Nosotros hacemos giros antirreloj para ir hacia arriba, hacia mundos celestiales. Esa es centrífuga. Después correloj centrípeta. Yan para concentrar, para ir al mundo de la materia bajando de arriba hacia abajo. Entonces hay mucho detalle, muchas interpretaciones, tenemos varias danzas así, y si lo hacemos en este contexto profundo y consciente y guiado obviamente hasta que uno se acostumbre con la técnica, entonces ahí logramos el objetivo. Cuando uno ya tiene la técnica hay que perseverar hasta llegar a los primeros resultados, chispazos, caer en trance. Después vuelven más largos y ese es un método. Si alguien le siente ese método, perfecto. Si alguien tiene que pasar como experiencia, excelente. Y si alguien es su método de vida, entonces ahí está en su salsa. Ahora si alguien busca algo tradicional, bien profesional, le indicamos dónde se hace eso, biodanza chamánica, por ejemplo, y otras danzas. Ahí bien interesante, como ocurre en la danza de los 5 ritmos, Five Rhythms, de una americana que recién murió hace unos años. Está bien mágica, chamánica. Ella era dancista contemporánea y después descubrió esa parte y hacía su música en vivo con gente que hacía tambores, 5 tipos de ritmos y caía la gente en trance fácilmente. Dice, sweat your prayers, sude tus oraciones. Entonces, en acción y ya está la filmación, es impresionante el trance. También la psicodanza hacía algo parecido. Hay todo un estilo, se llama psicodanza integrativa en España. El método es más suave en general. Bien, abogamos por una combinación entre suave y fuerte, pero tiene que ser amigable, consciente y armónico, no puede ser desarmónico. O si hay aparentemente una desarmonía, es aparente y parcial, es hacia una mayor armonía. Bien, con eso terminamos esa intervención teórica en nuestro taller de danza holística Yok-Chi y vamos a la parte práctica en otra plataforma con los y las inscritas en este taller. Nos veremos en otra intervención, en entrevistas. Tenemos una lista de entrevistados para los días lunes en la noche después de nuestra Publi Armonía. Les invitamos a nuestras meditaciones semanales los viernes en la tarde, en la noche, horario chileno de verano, por si alguien quiere, en otra plataforma obviamente. Tenemos nuestras convivencias lunares los días sábado en la tarde. Este sábado tenemos un encuentro y tenemos la práctica, eh, es círculo de memoria. Hacemos regresiones, canalizaciones, radiestesia, tarot, I Ching, runas, etcétera. Y tratamos de hacerlo en trance, obviamente. Tenemos nuestras terapias individuales, nuestros planes para diferentes patologías físicas con dieta, ejercicio y más sutiles como crisis de pánico, ansiedad, etcétera, con meditaciones, relajación guiada, filosofía, etcétera. Tenemos planes semanales, mensuales, que es lo normal, trimestrales para casos un poco más fuertes, eh, etcétera. Tenemos talleres principales, aparte de la sanación y danza, tenemos tai chi holístico, pasivo y activo, yoga holístico, pasivo y activo. Tenemos talleres secundarios como culinaria holística, filosofía y relajación holísticas. Tenemos talleres o rituales solares en la mañana con artes marciales y en la noche lunares de alquimia, reciclaje y
tenemos clases personalizadas para personas que viven en otros países, que hablan otros idiomas, bilingüe. Tenemos diferentes horarios al mediodía, en la tarde, en la noche, para adaptarse al uso horario diferente de diferentes países. Cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, Instagram y Facebook. Y si quieren ver algunas cápsulas que hemos subido a nuestro canal de YouTube, estamos en Armon-22. Ahí están nuestras cápsulas. Bien, volvemos a lo normal, nuestra música. De fondo, Solo K, Hanakpacha and J. Pool live at Nomad Tulum. Buena música chamánica, moderna, interesante, combinada, mix.